Muchas gracias a los organizadores por invitarme a hablar hoy día. Es un placer estar aquí en la bella ciudad de Arequipa. Hoy día voy a hablar acerca de algunas lecciones aprendidas en Australia. ¿Qué estamos haciendo en Australia con respecto al descubrimiento, al suministro de minerales críticos? ¿Qué está haciendo el gobierno para facilitar a los minerales críticos? ¿Qué estamos haciendo en investigación para el suministro de minerales críticos? Esa es la experiencia australiana. Todos sabemos y hemos escuchado muchas charlas esta semana sobre la necesidad de una transición, la transición energética. Globalmente reconocemos que hay una plataforma que se requiere para movernos en ese sentido. Pero uno de los problemas que tenemos es que las soluciones para encontrar los recursos, producir los minerales, para suministrar ese material que necesitamos para la transición energética, aún encontramos que está en silos, está fragmentada. La gente tiene distintas agendas y no todos trabajamos juntos para una plataforma común y para solucionar colectivamente el problema del suministro. Y esto incluye el descubrimiento como geólogos, el desarrollo como ingenieros y la extracción como ingenieros de proceso. Tenemos que solucionar esos problemas de producir los minerales para suministrar el material para la transición energética. Y uno de esos retos que se requiere grandes cantidades de materiales, nuevo material y material existente. Cobre y hierro todavía lo necesitamos, el níquel, pero también otros minerales. Y hasta 10 veces más materiales se necesitan que para el suministro de energía tradicional. Como un ejemplo del año 2010, la cantidad promedio de minerales que necesitamos para generar una nueva unidad de energía ha aumentado un 50% en términos de la cantidad de material que necesitamos esa unidad de energía. Y esto sucede conforme instalamos nuevas fuentes de energía renovable. Por supuesto que tenemos muchos tipos y cantidades de minerales críticos que requerimos. Necesitamos litio, níquel, cobalto, manganeso y grafito para la performance de las baterías. Necesitamos elementos de tierras raras para los imanes, para las baterías. Y necesitamos cobre, aluminio, por ejemplo, que es una piedra angular para el suministro eléctrico. Como ejemplo, estos son ejemplos de la cantidad de material que necesitamos para generar nuevos tipos de energía. Para la energía tradicional versus energía eólica, la cantidad de nuevos materiales que necesitamos. En este gráfico tenemos un carro eléctrico versus un carro convencional y la cantidad de minerales necesarios. Ni siquiera es material tradicional para el chasis del auto, sino los nuevos minerales que necesitamos para dar energía a un nuevo vehículo. Y por supuesto, sin esos minerales para construir una nueva transición energética, no tenemos una efectiva transición energética. Como ejemplo, aquí en Arequipa tenemos el proyecto solar y el tipo de minerales que necesitamos para el proyecto solar incluyen a estos metales y elementos, simplemente como ejemplo, aquí en Arequipa. De manera que los minerales críticos que necesitamos son los que aparecen en el gráfico en términos de la cantidad y la demanda proyectada de los distintos metales y minerales. Y se calcula que por lo menos 30 metales y materiales constituyen la base para la transición energética a nivel mundial. Mostrándolo de otra manera, lo que tenemos en esta tabla muestra simplemente el aumento en descubrimiento de recursos y el aumento en producción que necesitamos para el 2050 para suministrar los materiales para el mundo descarbonizado, de manera que tenemos que descubrir hasta 10 veces
más de los recursos actualmente conocidos para la nueva transición energética. Y tenemos que extraer estos productos más rápidamente de lo que lo hemos hecho antes, de manera que tenemos que descubrirlos, desarrollarlos y llevarlos a producción mucho más rápidamente que antes, de manera que la industria minera, y aquí estamos en una sesión de exploración y geología, es vital para llegar a los objetivos de cero carbono. Hay muchos pilares en esta transición energética y utilizamos la frase de descarbonización con recursos. Necesitamos recursos para lograr la descarbonización o la transición energética, y los distintos pilares que conforman la transición energética están en riesgo, de manera que no es simplemente una cuestión de extraer los minerales que necesitamos, sino que tenemos que hacer investigación, innovar y cambiar la manera como operamos, como descubrimos, como producimos y la manera como fabricamos. Y no es simplemente producir nuevos materiales y nuevas fuentes de energía, sino que también tenemos que ser más eficientes en la manera de la utilización de la energía para utilizar menos energía, para lograr lo que queremos en términos de ingeniería, diseño de ingeniería, y así tenemos muchas oportunidades. De manera que el reto para la descarbonización es que necesitamos buscar los materiales que necesitamos y tenemos que hacerlo de una manera responsable. Hemos escuchado muchas charlas esta semana, por ejemplo, del gobierno canadiense, que habla acerca de su política de minerales críticos y que ellos van a financiar la exploración, el descubrimiento y el desarrollo de nuevos recursos, que únicamente si cumple con las metas de responsabilidad. Si no, van a y no desarrollar todo de manera irresponsable, de manera que así es como tenemos que hacerlo. Tenemos que resolver cómo descubrirlos, desarrollarlos, extraerlos en las cantidades que necesitamos y en el tiempo que lo necesitamos. El tiempo pasa y ya estamos en el 2023 y hablamos de soluciones que necesitamos para el 2030, 40, 50. Y eso no es muy lejos en el futuro. Y si ampliamos la diapositiva anterior, una de las principales prioridades es la extracción, descubrimiento y desarrollo oportunos de los minerales críticos. Y también tenemos que hacerlo de una manera responsable. Pero hay una serie de cosas que tenemos que lograr para tener éxito. Tenemos que entender, es decir, investigación, tenemos que descubrir qué significa exploración, tenemos que evaluar qué significa estudiar, tenemos que desarrollar qué significa aprobación, permiso, construcción, tenemos que entender cómo procesar la extracción y luego el procesamiento. Y uno de los grandes desafíos que tenemos en un país como Australia son las habilidades, la fuerza laboral, la mano de obra y la fuerza laboral futura para lograr estas soluciones que necesitamos. De manera que el desafío que tenemos, si vemos la cadena de descubrimiento, desde la exploración, descubrimiento, exploración avanzada, evaluación, aprobación y luego para llegar a la producción. Generalmente la mayoría de los proyectos desde el descubrimiento a la producción tomarán 7 años, con suerte, más probablemente 15 años. Es un largo periodo y para nuestras necesidades futuras y producción no tenemos el lujo de 15 años o ni siquiera 7 años. Tenemos que encontrar una manera de desarrollar con éxito un suministro dentro del periodo de tiempo que necesitamos y hacerlo de una manera responsable. Ese es uno de los grandes desafíos que no escucho discutir mucho. Generalmente escuchamos acerca de la producción de nuevas fuentes energéticas, pero no hablamos de buscar los materiales que necesitamos para esa transición energética. De manera que brevemente les voy a presentar un ejemplo de cobre. La predicción de demanda, todos lo conocemos,
hay un rápido aumento de la demanda de cobre en términos de desarrollo de nuevas necesidades de transmisión eléctrica. Se requiere cobre en toda forma, incluyendo los usos tradicionales de infraestructura en la construcción. De manera que la demanda de cobre se espera que aumente muchas veces, por ejemplo, en los 25 años, desde ahora hasta el 2050, la gente calcula 500 millones y 1.000 millones de toneladas se requieren. La pregunta es, ¿de dónde lo vamos a sacar? ¿Cómo lo vamos a obtener? ¿Lo podemos lograr? De manera que encontrar nuevos yacimientos de minerales es cada vez más difícil, más costoso. Muchos habrán visto este gráfico de costo. Estamos gastando más dinero en la curva amarilla, pero estamos descubriendo menos proyectos exitosos. ¿Y por qué? Porque los proyectos se han vuelto más difíciles de descubrir. La ley es más baja, los proyectos están a más profundidad y ya no están en la superficie, ya no son fáciles de extraer, se están volviendo más complejos. De manera que el descubrimiento de nuevos depósitos, y aquí lo vemos, los depósitos, los yacimientos son cada vez más profundos, no siempre más grandes, de manera que más complejos. El descubrimiento, la tasa de descubrimiento ha estado bajando, los grandes descubrimientos están a más profundidad, los proyectos son cada vez más complejos, de manera que la manera como hemos extraído en los últimos 20 años no necesariamente va a ser igual, ya que que lo que vamos a necesitar en los próximos 25 años. Como ejemplo, si vemos los descubrimientos de cobre, en el mundo se calcula que 35% de estos proyectos probablemente son inaccesibles debido a terreno inaccesible, limitaciones ambientales o limitaciones en profundidad. De manera que esto es simplemente un ejemplo. Hay cosas en las que somos bastante buenos en términos de aprovechar el potencial de estos proyectos y, por ejemplo, el poder extraer minerales de menor ley a mayor escala, de manera que reducimos los costos de producción, lo que nos permite extraer yacimientos de menor ley. Somos bastante buenos en eso. La pregunta, por supuesto, es si una reducción de costos puede permitirnos extraer estos yacimientos del futuro que son cada vez más complejos, y yo digo que es insuficiente. De manera que la complejidad, la podemos ver en esta diapositiva, en términos de descubrimiento de yacimientos, evaluación técnica para verlo desde un punto técnico, no podemos hacerlo a menos que lo hagamos de una manera responsable en términos del ambiente. Ese ESG generalmente implica el medio ambiente, social y gobernanza, pero ya sea en Australia, de donde yo vengo, o en otras partes del mundo, como aquí en el Perú, una de las complejidades que tenemos es el poder dar los permisos en el tiempo que necesitamos. He visto que algunos, he escuchado decir gobierno en lugar de gobernabilidad o gobernanza, que es muy importante para el desarrollo de nuevos proyectos. Sin mejorar la manera como los gobiernos apoyan el desarrollo de proyectos, no vamos a cumplir con esos plazos de desarrollo. Si vemos el ejemplo de cobre nuevamente, en términos de mayor producción que necesitamos, vemos que las leyes de cobre están bajando. Todos conocemos la historia. Las leyes son cada vez más bajas en los yacimientos conocidos, pero necesitamos extraer más para cumplir la demanda de cobre. Si vemos en términos del impacto, por ejemplo, el extraer ese material genera una gran cantidad de relaves. Y este gráfico a la derecha es muy interesante. Esto es hasta el año 2000. Si lo tomamos como una unidad de relave que desarrollamos para el cobre que hemos extraído hasta el año 2000,
Si vemos estas barras, cada una de estas barras significa que vamos a generar esa misma cantidad de relaves de los últimos 100 años en incrementos cada vez más pequeños, de manera que el estimado es que desde el 2000 hasta el 2050 vamos a producir 9 veces más relaves de cobre de lo que hemos producido en los últimos 100 años. De manera que ese es un desafío en términos del futuro desarrollo de los proyectos. Si lo vemos en una imagen, si vemos la cantidad de metal de cobre, un gigatonelada de metal de cobre que necesitamos y lo ponemos a escala, lo que tenemos aquí de Australia, este es el muelle de Sydney, este es ahí está Sydney, el puente de Sydney, y básicamente para el año 2050, si extraemos esa cantidad de cobre que necesitamos, vamos a llenar toda esta zona cada 26 días con relaves. Y la pregunta es, ¿dónde vamos a obtener el permiso en términos de permiso ambiental, permiso social, permiso del gobierno para tener esa cantidad de relaves? De manera que tenemos que ver cómo extraer mejor los metales para minimizar la cantidad de relaves, si no la cantidad de relaves, el impacto de los relaves. De repente podemos reutilizar los relaves o almacenarlos de una manera más segura. De manera que eso es un desafío. Entonces les voy a compartir algunos ejemplos breves de las actividades que estamos realizando en Australia. Este es un ejemplo de Australia, lo que estamos haciendo en el desarrollo del suministro de minerales críticos. Y véanlo como ejemplos. Algunos de los gobiernos de todo el mundo, el gobierno, obviamente, el gobierno federal en nuestro caso, porque tenemos un sistema federal, y los gobiernos estatales han desarrollado marcos para minerales críticos, políticas y estrategias para minerales críticos. No espero que lean esto, pero como ejemplo hay una política del gobierno federal y el gobierno de Australia a nivel federal ha dicho que quiere que Australia crezca sus beneficios geoestratégicos y económicos del sector de minerales críticos y quiere convertirse en productor a nivel mundial de minerales críticos procesados y sin procesar y apoyar las cadenas de suministro de una manera sostenible. En Australia somos muy buenos produciendo grandes volúmenes de materia prima, carbón, mineral de hierro, etcétera, pero no tenemos mucha capacidad de refinación y eso es algo que quisiera hacer el gobierno federal. El gobierno federal y su estrategia que fue emitida a principios de este año, bastante tarde comparado con otros gobiernos, dice al principio de su estrategia de minerales críticos, dice, Australia está bien dotada de yacimientos de minerales críticos y luego en el resto de la estrategia se discute cómo vamos a procesarlos para el beneficio de la comunidad de Australia y de la industria. Lo que no dice es cómo vamos a descubrir y extraer el material de la tierra. De manera que teniendo esta dotación de minerales no sabemos cómo vamos a no sabemos cómo lo vamos a extraer. De manera que ese es el desafío. Aún tenemos que descubrir, desarrollar y extraer estos yacimientos. A nivel local, por ejemplo, en Queensland, el gobierno del estado de Queensland también ha desarrollado una estrategia de minerales. Como ejemplo, esto es lo que el premier de Queensland dijo este año. La premier dijo, queremos que Queensland sea un líder, proveedor y fabricante a nivel mundial de minerales críticos y desarrollar una estrategia para que Queensland lo pueda lograr.
Y lo que tenemos en Australia es que cada estado establece su propia estrategia de minerales críticos, de manera que tenemos una estrategia a nivel federal, pero también tenemos una para Queensland, otra para Victoria, otra para Western Australia, lo cual significa que están compitiendo entre sí en vez de colaborar. Y eso significa otro desafío. El tipo de cosas que en Queensland tratan de abordar, como ejemplo, es que hablan acerca de avanzar cada vez más rápido de una manera más inteligente, de acelerar la velocidad de desarrollo, tanto en términos de descubrimiento, de otorgamiento de permisos y aprobaciones. Si han tenido éxito, eso todavía se está dando. Están tratando de maximizar la inversión para obtener los mejores beneficios. Quieren desarrollar una cadena de valor de suministro y hacerlo de una manera responsable, de manera que es algo muy similar a otros gobiernos. Lo que he observado es que en Australia y en otras estrategias a nivel mundial es que no dedican mucho tiempo o dinero a comprender los desafíos en términos de descubrimiento, evaluación, aprobación, extracción, permisos y desarrollo de habilidades. Hablan de ello, pero no solucionan esa parte que acabamos de ver. Sin abordar estos puntos, no vamos a tener una buena industria que proporcione los minerales en los volúmenes que necesitamos. Y mientras no lo abordemos en las estrategias, luego de varios meses que el gobierno federal emitió su estrategia, ya se está revisando. Pero también tenemos distintas entidades geológicas financiadas a nivel federal y estatal. Tenemos institutos de investigación, universidades, Geoscience Australia y la industria. Todos están conscientes de estos problemas y están trabajando juntos para tratar de solucionarlos. De manera que les voy a dar un ejemplo de lo que las universidades e institutos de investigación están haciendo para abordar estos desafíos. Y estos ejemplos vienen de la Universidad de Queensland. Uno de los proyectos que hemos tenido en los últimos 5 años se llama Proyecto para desarrollar cuerpos minerales complejos, que son proyectos difíciles de extraer por distintos motivos. Pueden ser problemas técnicos, puede ser la profundidad, puede ser la mineralogía, puede ser el procesamiento, pero puede ser también problemas ambientales, pueden ser un desafío en cuanto al agua, puede ser un problema social. Hay muchos motivos por los cuales un cuerpo mineral puede ser complejo y difícil de producir. De manera que en los últimos años ha habido un programa de la universidad y del Instituto de Minerales Sostenibles que ha analizado la oportunidad de los minerales críticos dentro del Estado, describiendo y produciendo descripciones de lo que llamamos un atlas para informar a los inversionistas de posibles proyectos. Hemos estado analizando fuentes de elementos raros, cómo pueden ser extraídos. Hemos analizado grandes bases de datos datos digitales que llamamos en Queensland, donde traemos toda la información en una base de datos visual y cuando hacen clic en esa base de datos pueden tener acceso a toda la información, a todos los registros. Y lo que estamos haciendo ahora es agregando las capas relacionadas con ESG a esa base de datos. Hemos también analizado las minas abandonadas, si es que hay minerales todavía que pueden ser extraídos. Más adelante les voy a mostrar una diapositiva de desechos, desmontes de minas abandonadas
para ver si contienen minerales o tierras raras que antes no se examinaban y dónde estarían y cuáles serían esos minerales. Y también hemos analizado las complejidades sociales y ambientales. Hace 5 años se inició este trabajo y para el desarrollo de nuevos minerales críticos y para ayudar a la industria. Terminamos ese programa que llamamos Proyectos de Cuerpos Minerales Complejos y empezamos otro programa en la Universidad de Queensland y lo llamamos Buscando los recursos para la descarbonización. Básicamente lo que ese nuevo programa va a hacer es que va a abordar el suministro crucial, incluyendo las políticas de aprobación, y si estamos listos para los riesgos que surgen de las cantidades sin precedentes de recursos minerales que requerimos para las nuevas tecnologías renovables. De manera que hablamos de explotar estos recursos de manera responsable. Estamos buscando reducir la intensidad energética y también crear valor. Este es un nuevo programa para los próximos 3 a 5 años, donde reunimos a la industria, al gobierno y hacemos investigación en colaboración para tratar de solucionar estos problemas. Otra área que hemos estado analizando es la oportunidad de yacimientos, de compañías que dicen que ya no van a construir grandes tajos abiertos. Si no van a construir grandes tajos abiertos con gran huella, tienen que acceder a esos yacimientos de una manera subterránea. De manera que, como ejemplo, es un estimado del cobre disponible en recursos conocidos y básicamente analiza la profundidad de los recursos conocidos o potenciales. Decimos que actualmente extraemos de la superficie o de manera subterránea hasta cierta profundidad, pero cuando lleguemos a 2 kilómetros, 3 kilómetros de profundidad en estos grandes yacimientos de pórfidos, muchos recursos de cobre disponibles que la tecnología va a ser muy diferente. Entonces, si lo ven en términos de escala, extraíamos grandes minas subterráneas casi del tamaño de la Torre Eiffel en París. Luego empezamos a extraer minas más grandes en Australia, en Mongolia. Extraen a esta profundidad, pero la resolución en Estados Unidos han estado estudiando esa escala, este tipo de alturas, de profundidad, estas escalas son grandes minas a una escala que nunca hemos logrado desarrollar de manera exitosa, de manera que uno de los programas que tenemos, en lo que hemos estado trabajando en Australia, básicamente analiza cómo podemos aprovechar ese potencial, cómo podemos entender los riesgos y las oportunidades de ir cada vez a mayor profundidad en base a las condiciones, la masa de la roca y hacerlo de manera técnica y de manera segura. De manera que estas grandes minas tengan éxito y no fracasen. Otro programa que mencioné anteriormente tiene que ver con los relaves en Australia. Se estima que tenemos 50.000 sitios en Australia de actividades históricas y actuales. Tenemos un programa actualmente que analiza si podemos reextraer esos relaves para otros usos, no solo los metales originalmente extraídos, que tal vez no eran recuperados efectivamente, sino nuevos metales críticos, elementos raros, o inclusive utilizar ese material para otra cosa, para desarrollar otras cosas. De manera que tenemos un programa que realizamos
financiado por Geoscience Australia, otros financiados por los gobiernos estatales, donde hemos empezado a sacar muestras de estos minerales en relaves antiguos en asociación con el gobierno, y hemos analizado unos 100 proyectos, pero tenemos otros cientos y estamos bastante ocupados en el Instituto de Investigación, liderando el camino. Y nuevamente no espero que lean la diapositiva, pero simplemente les da un ejemplo que solo en Queensland el potencial mineral, los distintos tipos de metales y minerales que están disponibles y donde hemos identificado yacimientos y relaves y hemos empezado a hacer pruebas para identificar el potencial de extraer estos metales y minerales de relaves antiguos, yacimientos secundarios y no primarios. Uno de los grandes desafíos que enfrentamos es la tecnología. Efectivamente, estamos haciendo exploración en relaves y de montes antiguos. Es a nivel de exploración y descubrimiento. Aún tenemos que desarrollar las tecnologías para llegar a la producción en términos de extracción práctica y recuperación práctica. De manera que aún hay trabajo por hacer y eso es parte de esos programas de desarrollo, tomarlo desde la exploración a través de la evaluación, que es el estudio, la fase de estudio. De manera que el punto es que aquí estoy hablando acerca de algunas de las actividades que estamos realizando en Australia, tratando de aprovechar el potencial de minerales críticos en Australia, las actividades que el gobierno está realizando, que los estados están realizando, así como otros gobiernos, en términos de la investigación que realizamos. Lo presentamos, hemos presentado las oportunidades y los desafíos y cómo solucionarlo para facilitar esa nueva industria que vamos a necesitar. Y aquí, por supuesto, en el área de ustedes, en América Latina, en Perú, en Chile, ustedes tienen muchos de los minerales y oportunidades que necesitamos. Tienen 1/3 del cobre a nivel mundial, estimado en Chile, 10% actualmente extraído en Perú. En términos de litio, en Chile, en Argentina, tienen mucho potencial de suministro de litio y tienen muchos otros minerales potenciales que pueden suministrar desde América Latina. Obviamente el desafío, en mi opinión, es atraer a los inversionistas a estos países, a estos proyectos, y eso aún falta. La inversión para poder aprovechar esos yacimientos y hacerlos una realidad. Y todo tiene que ver con lo atractivo que es el país, lo atractivo que es el proyecto, todos los asuntos ESG que tienen que ser atractivos para que los inversionistas vengan. De manera que voy a terminar en un par de diapositivas. Una de las preguntas que tenemos es en términos de cumplir la demanda de metales minerales críticos para la transición energética. ¿Estamos listos? ¿Somos capaces? ¿Lo podemos hacer? ¿Y qué necesitamos para aprovechar ese potencial de suministro? Ya sabemos que en términos de alimentar la transición energética, para alcanzar nuestras metas necesitamos 10 veces más del material que originalmente hubiéramos necesitado para la economía de carbono. Sabemos cuáles son los minerales que necesitamos en términos de lograrlo, de manera que eso sí lo entendemos. El desafío que les presenté antes se refiere a la complejidad de hacerlo. Recuerden que tenemos que descubrirlos a tiempo, tenemos que realizar todas estas actividades, entender, descubrir, evaluar, desarrollar, incluyendo los permisos, la aprobación y la extracción, encontrar las tecnologías de extracción para extraer, refinar
y suministrar la mano de obra para lograrlo de una manera confiable y responsable. De manera que descubrir, evaluar los permisos y las habilidades que necesitamos en el cuerpo laboral. Y el desafío es el tiempo. Las limitaciones es que tenemos que hacer esto, pero tenemos que hacerlo de manera responsable, lo cual incluye las consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. De manera que en términos de encontrar los recursos para la transición energética, necesitamos muchas de estas soluciones de suministro y hacerlo de manera colaborativa. Todos entendemos la necesidad de la transición energética, pero el desafío está en hacerlo conjuntamente. La gente está trabajando independientemente, estamos separando la inversión, estamos separando las habilidades intelectuales en términos de países individuales, compañías individuales, enfocándonos en tratar de solucionar el problema en pequeños grupos en lugar de reconocer que esto es un problema a nivel global. Entonces, si podemos aprender las lecciones de cada país, porque cada país tiene distintos niveles de desarrollo, de manera que hay que aprender rápidamente, trabajar en colaboración y honestamente tenemos que tener esa discusión y ponernos de acuerdo en qué es la manera que tenemos que trabajar. No estoy seguro de si debo utilizar esta descripción, pero si pensamos que esto es una guerra que tenemos que ganar en términos de luchar contra de lograr la descarbonización. Esa es una guerra, pero encontrar las soluciones encuentro que la gente está tratando de hacerlo individualmente. En lugar de hacerlo individualmente, deberíamos trabajar en forma conjunta, como si fuera una guerra que tenemos que ganar, que tenemos que unirnos, los gobiernos, la gente, las compañías, los inversionistas. Tenemos que considerar la cadena de suministro, la geología, ingeniería, descubrimiento, aprobaciones, permisos en las comunidades. Y esa es la introducción para el resto del día, hablando de geociencias, descubrimiento y desarrollo de minerales críticos y otros minerales. Muchas gracias. Muchas gracias, Mark. Thank you very much, Mark. Please be seated. We have a few minutes for questions. Do we have any questions from the audience? ¿Alguien por allí? Anybody? Any questions from the audience? If not, we have a few here. ¿Cómo podemos acelerar el descubrimiento y desarrollo? ¿Hay algún país, compañía que haya tenido éxito en este camino? Yo creo que no hay ningún ejemplo que hayamos visto con éxito para decir este es un ejemplo que podemos seguir de este gobierno o compañía. Lo que he visto es que los gobiernos tienen la intención en algunos países, reconocen la necesidad de reducir el tiempo, pero hay demasiadas agencias que compiten entre sí, demasiados departamentos del gobierno, en vez de trabajar en forma conjunta, reconociendo la necesidad de desarrollar un nuevo producto. Si el gobierno pudiera facilitarlo, reconocerlo colectivamente y unirse como gobierno, eso haría una gran diferencia. Pero no estamos viéndolo en Australia ni en Canadá. Lo que sí veo en el lado técnico son compañías que están trabajando para acelerar los procesos técnicos, para empezar el proceso de aprobación
antes en el desarrollo de un proyecto. Normalmente tenemos descubrimiento, evaluación, y muchas compañías quieren llegar al nivel de estudio de factibilidad antes de la aprobación final, pero algunas compañías están diciendo, si hacemos la evaluación sobre la base de un análisis basado en riesgo antes, tal vez podamos lograr permisos antes. Y cuando obtenemos las aprobaciones, podemos seguir con la exploración y obtenemos los datos geológicos, hacemos las pruebas y el diseño de ingeniería final para garantizar el 100% del proyecto. Y haciéndolo así, algunas de las compañías creen que pueden reducir a la mitad el tiempo haciendo un distinto cronograma. Yo creo que las compañías se han dado cuenta de esto y están trabajando para reducir su cronograma. Yo creo que tenemos que trabajar más estrechamente con nuestros gobiernos para acelerar el proceso. Y por supuesto, los gobiernos no necesariamente están bien equipados en términos de gente experimentada, competente para ayudarnos en este viaje, de manera que cómo podemos ayudar al gobierno a mejorar sus habilidades para que entienda los temas que tenemos que aprovechar y que nos tienen que ayudar a nosotros a aprovechar. Tenemos responsabilidad en esa educación del gobierno. Sí, totalmente de acuerdo. Un segundo punto que hemos anotado aquí y que en el que pedimos su opinión es, en su opinión, al aprovechar los minerales críticos, estos proyectos de una manera responsable, ¿cómo podemos hacerlo si muchos proyectos se desarrollan en zonas geopolíticas difíciles? Sí, es interesante. Puede que algunos de ustedes hayan escuchado las charlas del gobierno de Canadá que han estado promoviendo el hecho que ellos han asignado fondos para proyectos nuevos, pero cada vez que dicen que tienen la intención de fomentar esos proyectos, dicen que es solo si los hacen en forma responsable, de manera que su criterio es la responsabilidad con que se deben desarrollar los nuevos proyectos. De manera que con respecto a su pregunta, en áreas menos avanzadas geopolíticamente, con ese nivel de desarrollo, aún enfrentan esa limitación. Puede que sean buenos proyectos, puede que sean proyectos viables, pero el cumplir con las vallas de responsabilidad es muy difícil en esas circunstancias. Y mi pregunta sería, ¿cómo pueden los gobiernos o las compañías o los inversionistas que están deseosos y reconocen la necesidad de aprovechar nuevos proyectos, cómo es que pueden ayudar en términos de dar los fondos y los recursos para un desarrollo responsable? No convertirlo en una valla, un obstáculo, sino ayudar a financiar ese estudio, esa solución para un desarrollo responsable, de manera que ese problema que se convierta en una solución. Y eso podría financiarse en términos económicos o a través de capacitación, paquete de capacitación, de manera que solucionar esas vallas de responsabilidad. Gracias. Luego también habló acerca de estas minas subterráneas como una de las posibles soluciones para el futuro suministro de cobre. ¿Existen datos? ¿Es un desafío recolectar información a esa profundidad? Porque representa un gran esfuerzo solucionar esos desafíos técnicos, esas minas tan profundas del futuro. ¿Cómo se puede enfocar? Yo creo que la pregunta es si estamos listos para esas nuevas minas masivas que necesitamos.
Cuando hablamos con desarrolladores de minas, dicen, pero las minas más pequeñas la podemos explorar y sacar cobre. Entendemos que hay muchas minas subterráneas más pequeñas que son tradicionales en términos de la metodología y la escala, pero nuestro estimado es que tal vez ellos solo cubran 30% del cobre, porque son pequeñas, 60% o más de las minas futuras subterráneas, 60% van a tener que ser grandes minas subterráneas para satisfacer la demanda. Pero cuando empezamos a avanzar 1 o 3 kilómetros a la escala que hemos visto, no creo que el conocimiento pasado sea la clave del futuro en cuanto a su funcionamiento. Si vemos la imagen que le presenté en esas minas pequeñas comparadas con las grandes, es un gran desafío. ¿Cómo recolectar los datos a dicha profundidad y a esa escala? ¿Y cómo la analizamos? ¿Cómo se va a comportar la masa de rocas? Vamos a tener distintas temperaturas. Cuando empecemos a excavar a esa magnitud, tenemos que extraer, tenemos que hacerlo de manera segura, tenemos que mantener la producción y el desarrollo abierto. Todos son grandes desafíos. Y nuestra preocupación en nuestro instituto es que no creemos que las compañías y los expertos en las minas subterráneas hayan aceptado el hecho que esto es un nuevo desafío, esto es un nuevo paradigma en la mina subterránea. Y hay que trabajar en eso. Necesita colaboración y más investigación. No creo que estemos ahí todavía, pero urgentemente tenemos que llegar. Totalmente de acuerdo. Es algo a lo que no estamos acostumbrados y enfrentamos la necesidad, por ejemplo, de infraestructura temprana para recolectar los datos de exploración, discutir las rampas de exploración y los permisos para esas rampas que no son para operación, sino simplemente para recolectar información. Tenemos lo mismo en Australia, los mismos desafíos, acceso para exploración, lo que llamamos poner las botas para ir al suelo, para hacer la perforación, sacar muestras. Es como obtener permiso para una operación minera. Sí, pero no es así. Están pidiendo permiso simplemente para poder obtener los datos iniciales para este proyecto. Sí, es parte del desafío y el gobierno tiene que ayudar. ¿Una última pregunta? ¿Considera que Australia está liderando el camino para aprovechar el desarrollo de minerales críticos o hay otros países que podríamos utilizar como ejemplos? La pregunta es si creo que Australia está liderando el camino. Yo creo que Australia es lo que llamamos un seguidor rápido. Este año se ha desarrollado la estrategia federal bastante tarde. Canadá yo creo que está más avanzado. Busqué ejemplos en Canadá, en los países europeos que han reconocido la necesidad crítica de buscar suministros de otra parte del mundo. Yo creo que están pensando más seriamente en sus políticas y estrategias. Yo creo que Canadá y los países europeos están muy avanzados en esto. Australia está siguiéndolos rápidamente, pero los australianos... Yo crecí en Sudáfrica, en África he estado 25 años en Australia y una cosa que he observado en Australia es que los australianos siempre van a encontrar una solución sencilla a un problema difícil y espero que lo mismo suceda aquí. Cuando veo la fuerza laboral en Australia, cuando trabajan, si el trabajo si es un trabajo difícil, encuentran una solución fácil. Y espero que Australia pueda hacer lo mismo con este gran problema. Muchas gracias, Mark.